Saludos a todos, muy buenas tardes. Lamento, estoy llegando por ahí. A nombre del Partido Independentista Puertorriqueño, le damos la bienvenida a todos y cada una de las personas que están aquí. No solo a nombre del Partido Independentista, sino a nombre de la patria, que se regocija al ver tantas personas aquí. Bravo. Acercarme. Ok. Nuevamente, para nosotros es un placer el poder celebrar, conmemorar una gesta como la de Lares de manera digna, como lo merece nuestro movimiento libertario. Vamos hoy a compartir ideas, vamos a hacer un intercambio de opiniones, de visiones sobre lo que es el Grito Lares y lo que representa para el futuro de nuestra lucha, porque como todos sabemos, estamos quizás en uno de los momentos más importantes hacia el futuro de nuestra lucha. Y bueno, ¿qué se puede decir del Grito de Lares en general? Me gustaría pues compartir con ustedes básicamente los detalles. O sea, muchos de nosotros los conocemos. El Grito de Lares no es otra cosa que la cristalización en un momento de toda una serie de inquietudes toda una serie de energías que estaban hacía mucho tiempo en el país. Habían choques, habían problemas, disgustos, frustraciones, y todo eso ocurrió una serie de convergencias, una serie de cosas, la presencia de figuras de estatura histórica como el doctor Ramón Emeterio Betance en un momento de la historia, y toda una serie de patriotas que estaban muy activos y que ayudaron a poner todas esas energías, organizarlas para hacer un acto que de una vez y por todas pues, pudiera sacudirnos de ese yugo colonial que ya para ese entonces tenía casi 400 años. Y como sabemos, pues una cosa como esa no es nada fácil, porque en el país había aislamiento. O sea, lo que ocurría en un lado de la isla, para enterarte en el otro lado era casi, ¿sabes? Era sumamente difícil. Había mucha falta de instrucción en la población, y había sobre todo lo que más caracteriza esa época es la extrema pobreza que había en el pueblo. El pueblo simplemente necesitaba comer. Era una cosa. Sin embargo, en todo ese contexto estaban sucediendo otras cosas, y era que hacía decenas de años que lentamente y calladito venía fraguándose lo que hoy conocemos todos como la nacionalidad puertorriqueña, que no es otra cosa que todo un conjunto de características que nos definen a nosotros y nos diferencian de otras personas, ¿no? De otros grupos. Ya temprano en ese siglo ya se escuchaba el término puertorriqueño, ya se hablaba de los puertorriqueños, no de los insulares y los peninsulares, que si los españoles, no señores, ya éramos puertorriqueños. Y sin embargo no había habido, aparte de algunas pequeñas intentonas, un evento que lograra llegar tan lejos en términos de la conciencia popular de aquel momento, en términos del Imperio Español y cómo tuvo que reaccionar a eso, como fue el Grito de Lares. No tenemos por qué entrar en cuáles son el significado militar de lo que sucedió, porque sabemos que fue un fracaso en términos militares. Hubo problemas de falta de recursos, hubo problemas seguramente de errores que se cometieron en el proceso pues ya se habla de chotas que se colaron y que hablaron, tú sabes. Pero esos son otros 20 pesos, ¿verdad? Porque realmente lo que nos interesa y nos debe interesar a nosotros es qué es lo que el Grito de Lares representa para el futuro de nuestra lucha, de ese momento en adelante,
es mi percepción de que el grito de Lares como la pega que une todo lo demás, porque tenía que haber un precedente como ese para que nosotros tuviéramos un punto de referencia hacia el cual siempre mirar cuando estamos trabajando por la libertad de nuestro país. Y eso fue el grito de Lares. Y con el tiempo, después de haber sido, de estar un poco, ¿cómo decimos?, rezagado en las mentes de los puertorriqueños, porque sabemos lo que sucedió en el 98 y sabemos que ni a los españoles ni a los americanos les convenía que esas cosas tuvieran importancia en la mente de la gente. Por lo tanto, sencillamente en las escuelas se ignoraba, y si no es por figuras como la de don Pedro Albizu Campos, que cuando surge en la vida pública de Puerto Rico, una de sus acciones más llamativas es la de traer el grito de Lares otra vez a la conciencia de los puertorriqueños y la de conmemorar esa fecha. Así es que el significado del grito de Lares va más allá de lo que fue simplemente un intento militar que fue frustrado por un imperio que estaba en decadencia, pero que tenía más armas que lo que tenían los puertorriqueños, ¿entiendes? Y no hay manera de justificar el que si cometimos errores o no. Mira, si se cometieron, se cometieron. Pero la realidad es que lo importante es que se hizo. De ahí para adelante sabemos que figuras como el doctor Betances continuaron activos en el plano internacional. Muchos de los líderes del grito de Lares tuvieron que salir del país, definitivamente, porque los estaban... Sin embargo, esos señores que salieron del país, la mayoría de ellos, por lo menos que conocemos, no detuvieron su marcha. O sea, no representó el irse del país el detenerse y no hacer nada. Por el contrario, con todos los recursos que tuvieron muchos de ellos, como el doctor Betances, como todos estos patriotas que alrededor de esta ciudad de Nueva York lo utilizaron como punto de partida para organizar el movimiento libertario, tanto de Cuba como de Puerto Rico. Porque este era un sitio, como quien dice, neutral, era ¿cómo se dice? Hasta cierto punto anónimo, ¿entiendes? O sea, tú puedes estar, pues, te podías con más libertad trabajar y organizar que estando allí pensando que te iban a coger, ¿verdad? En Puerto Rico o en Santo Domingo o en Cuba. Y así llegamos al siglo XX con todo un trasfondo de trabajo arduo por parte de estos patriotas, de los cuales algunos compañeros podrán añadir un poco, pero que una vez se plasma esa base de la cual yo creo que debemos partir, y ese punto de partida, ¿verdad?, que he mencionado anteriormente, pues miren, lo demás es seguir trabajando día a día, y así lo han demostrado nuestro movimiento a través de todo este siglo, o el siglo pasado, yo no sé cómo decirlo. Pero la realidad es que a lo largo del siglo, uno de los eventos interesantes es que se funda allá para el siglo 40, mira para allá, el año 1946, el Partido Independentista Puertorriqueño. A todo esto había un independentismo encarcelado, muchos de ellos, otros perseguidos, otros se fueron del país sencillamente. Era una situación muy difícil y teníamos un gobierno en el país que estaba decidido a colaborar con el enemigo para de una vez por todas eliminar de raíz ese cáncer que para ellos era ¿verdad?, el movimiento independentista, porque amenazaba con la estabilidad. Sería de ellos, porque al día de hoy yo no sé lo que es estabilidad. Estamos muchos años después, estamos dándole la vuelta al mismo sitio. Sin embargo, tenemos que el Partido Independentista Puertorriqueño, con Gilberto Concepción de Gracia como su fundador y como uno de las personas que aportó a darle mayor carne a lo que era ese movimiento, pensó que ese era el momento para fundar una institución que tuviera estabilidad y tuviera
como único propósito dentro del sistema colonial, pero combatiéndolo, la libertad de nuestro país. Desde ese entonces, a lo largo de los años que siguieron, no importa las condiciones difíciles, condiciones completamente hostiles que había, que era empezando vino el revolut de la revolución del 50, y ya ustedes saben que entre muchos de los líderes que fueron arrestados, fueron líderes del Partido Independentista que en su plataforma establecía, ¿verdad?, que pues participaba pacíficamente en las elecciones. Sin embargo, pues era un elemento más que había que eliminar. A ellos no importaba. O sea, lo que les importa no es las características ni grupos ni cómo se llaman. Lo que les importa es que creen en la independencia y están convencidos de ello. Como muchos aquí estamos convencidos, algunos tenemos ciertas dudas, pero sin embargo tenemos, o sea, todos, si estamos aquí es porque nos interesa aquello. No importa que esté lejos por allí, sabe Dios cuántas millas, miles de millas de aquí, es nuestro punto de partida. Igual que Lares en nuestra historia es un punto de partida, Puerto Rico para todos nosotros como seres humanos es un punto de partida, ese lugar de donde nosotros debemos evolucionar nuestros pensamientos y nuestras ideas, porque no tengo la más mínima duda de que nuestro país merece eso y más. Me gustaría compartir una poesía que me pareció muy interesante. La escribió Julia de Burgos, la persona a quien se le dedica este centro, ¿verdad? Y me parece que retrata muy bien, mucho mejor de lo que puedo decir yo, con mi limitado verbo, lo que representa y debe representar para todos los puertorriqueños el Grito de Lares. Y si me permiten voy a hacer lectura de ella. Dice: 23 de septiembre, vivo en el horizonte de la sangre que marcha en victoria suprema. Vivo en la voz del tiempo con grito que muere la cobarde conquista en los viles malderas. Vivo en el gran desfile de todos los patriotas que murieron de ira y de ira despiertan. Vivo en todas las luces de todas las estrellas. Vivo en el subterráneo ejército de soles que vil era en cada pueblo hundido en cadenas. Vivo en el hombre nuevo y que pelea en cada frente, liberados del pan y justicia de ideas. 23 de septiembre, vivo en dos bravos siglos que se extienden al mundo del alma de mi tierra. Vivo en el gran lamento borinqueño y bravío, que se cuela en los labios de las locas palmeras. Vivo en la desteñida carretera de angustia que recorre los campos con hordas extranjeras. Vivo en todos los muertos vivos e inagotables que cada día renacen en sagradas protestas. En los gritos sublimes de Feliú y Suárez Díaz que iniciaron la lumbre de la heroica era. En los 5 sepulcros infinitos de vida que cual éstas se elevan del pecho de Río Piedras. En la sangre sin tumbas de Bocham y Rosado. En el Domingo Santo de Ramos y de auroras, de patria ensangrentada pero jamás deshecha. Y en todos los sagrados martirizados cuerpos que cayeron llamando y besando una estrella. Estas palabras lo que hacen de manera bonita, de una manera, ¿verdad?, como doña Julia de Burgos solo sabía hacerlo, ¿no? Es básicamente retratar lo que debe significar a nivel del corazón de cada uno de nosotros la gesta de Lares, que no es meramente un evento como lo que podemos despachar que diariamente suceden, sino que lo debemos considerar como algo más profundo, porque es como que nuevamente repito, la palabra sencilla es como la pega de nuestra nacionalidad. Y ahora vemos que sucede una serie de cosas a nivel del país que pueden, o sea, podríamos hacer una analogía con el momento de Lares. Señores, en este momento histórico está sucediendo lo que algunos han llamado convergencia, ¿no? Convergencia, unidad de propósito. Los puertorriqueños de diversas estirpes, de todos los sectores que existen de pensamiento en el país, de manera general están claros en que
el asunto de Vieques tiene una sola solución, y es que sabemos que la Marina se vaya de Vieques. Sin embargo, esto va más allá, como el grito de Lares, de lo que es un mero asunto militar. O sea, señores, esto es un asunto de respeto, y por primera vez los puertorriqueños están dándose cuenta de cuán pocas son sus limitaciones y cuántas son sus virtudes. Los puertorriqueños podemos llegar lejos si nos unimos, y hasta ahora ciertamente lo hemos hecho. Yo lo menos que puedo pedirles es a todos que tengan en sus mentes el concepto de la unidad de propósito, porque de eso es que se trata la nacionalidad. De eso es lo que se trata una nación. Construir una nación es a base de las manos de todos y cada uno de nosotros, y estar dispuestos a llegar a las últimas consecuencias con tal de lograr el respeto pleno de nuestros derechos. Y eso no tiene la única manera de lograr eso es mediante la libertad plena, mediante el poder tener el poder de mandarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Eso en palabras de la calle. Sin embargo, yo no voy a seguir hablando, porque lo que yo quería era más o menos ponerlos ustedes en onda, ¿verdad? Porque ellos hablan bonito, yo hablo feo. Pero antes de despedirme, quería traer a colación unas palabras de Betances, cuando en su documento, que fue la Declaración de los Hombres Libres, ¿verdad? Del Jamón Etero Betances, los 10 mandamientos de los hombres libres, y este pitito, ok, que es un documento interesantísimo, porque lo que hace Betances es que le pone en la mesa al gobierno colonial, en este caso el gobierno imperial de España, ¿no? Y les dice, bueno, esto es lo que hay, esto es lo que nosotros queremos. Si ustedes están dispuestos a darlo, es diferente. Sin embargo, Betances muy sabiamente sabe que el imperio no va a dar de lo que no tiene. El imperio no da lo que no tiene. Por lo tanto, Betances sabía que el imperio no iba a dar lo que él estaba pidiendo. Y le dice al último, con sus palabras termina, le dice, y si no están dispuestos a darnos esto, si no, puertorriqueños, paciencia, os juro que seréis libres. Yo creo que debemos irnos con eso en la cabeza. Señores, con calma, sigan trabajando, que vamos a lograr la soberanía y vamos a lograr la libertad, porque eso es el mandato. Muchas gracias. Y ahora me place presentarles a estas personas que están aquí sentados hace rato, más rato que yo. Sí, que estaban esperando por mí, que estaba atascado en un tren ahí en Chinatown. Ok. Vamos a empezar. Los voy a presentar primero a los tres, ¿verdad? Para que los conozcan. Vamos a empezar en orden de allá para acá. O de aquí para allá. Vamos a empezar por la dama aquí. Que tengo aquí los nombres ahí como que medio locos. Ok, vamos a empezar por la licenciada Vanessa Rama, representante del Congreso Nacional de Sociedad. Tengo aquí al profesor José Manuel Torres Santiago, del Hunter College. Y al profesor José Aide Izarri, del Boricua College, y dirigente de aquí. Y básicamente, si tenemos, como aquí nosotros estamos civilizados, aquí, ¿verdad? No necesitamos de reglas, ¿verdad? Eso de reglas muy represivas, eso no va con nosotros, ¿verdad? Pues vamos a establecer más o menos ¿Ah? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, muchacha? Ok. Vamos a establecer 20 minutos para que cada uno exponga su punto, y luego iremos a una sesión de preguntas y respuestas, en la cual, y esto lo voy a repetir en ese momento, que les pedimos que pues tratemos de formular preguntas y no pues argumentar mucho sobre las preguntas, para, ¿verdad? En deferencia a los panelistas y en deferencia a todos nosotros. Así es que vamos a comenzar por aquí con la licenciada Vanessa Ramos, que va a tener que pararse.
Buenas noches. Quiero agradecer primeramente al Partido Independentista Puertorriqueño en invitarme en esta ocasión en celebración de Lares, y también quiero enfatizar que me alegra mucho que estemos haciendo estas actividades todos juntos, no solamente el Partido Independentista, el Congreso Ostosiano, el Nuevo Movimiento y todos los independentistas. Yo he dicho en otras ocasiones que lo que siempre nos ha unido es una cosa, que es la independencia de Puerto Rico. Todo lo demás es añadidura, es distintas maneras de ver la independencia, pero el punto común es ese, la independencia, y para eso todos estamos aquí. Mi presentación trata de lo que yo sé un poquito, que es el nivel internacional en la lucha por la independencia de Puerto Rico. ¿Qué representa Lares? En Lares somos y seguimos siendo puertorriqueños hasta el día de hoy, seguimos siendo la nación puertorriqueña, y eso es hasta nuestros días, siglo XIX, siglo XX, siglo XXI. Fue Betances, fue Eugenio María de Hostos, fueron todos aquellos patriotas que querían formar aquella unidad antillana, aquella independencia de aquellos días, que querían seguir el ejemplo de Bolívar, que también querían entrar en una América unida, y que ya desde Martí veían el peligro que se avecinaba con la Norteamérica del manifiesto, la Norteamérica de la doctrina Monroe, y eso pues tenemos que tenerlo también en cuenta. Es Martí el que alerta, y con Martí eran los patriotas puertorriqueños quienes estaban allí. Estaba Betances, allí había muchos de los patriotas puertorriqueños que decidieron ir a Cuba a luchar por la independencia de Cuba para después liberar Puerto Rico, y eso pues quedó truncado por la guerra hispano-cubana americana, que cuando los Estados Unidos invade Puerto Rico el 25 de julio de 1898, eso precipitó lo que tenemos hasta el día de hoy, que es el colonialismo en Puerto Rico. En Cuba pues hubo una independencia que yo llamo pelele, y la verdadera independencia de Cuba es en el 1959, o sea que todavía hay un largo camino por recorrer, y todavía hasta el día de hoy en términos internacionales está esa unidad de propósito entre Cuba y Puerto Rico, de un pájaro dos alas, como decía Lola Rodríguez de Tío. Una vez ocurre en 1898 la invasión, Puerto Rico pues queda bajo el coloniaje de los Estados Unidos, es el gobierno militar, es la ley Foraker, es la ley Jones, y no es hasta que el Partido Nacionalista, bajo el liderato de don Pedro Albizu Campos, entra en nuestra historia, que es otra vez cuando el caso de Puerto Rico llega a un nivel internacional. Hasta ese momento estábamos olvidados o semi-olvidados, y es don Pedro el que da el ejemplo a las futuras generaciones. Es don Pedro el que va a ese peregrinaje por toda Latinoamérica, y ese es el ejemplo que han tomado los que han hecho ese trabajo internacional. Hay que ir allá afuera, hay que dar a conocer la causa de Puerto Rico, y ese es el primer gran ejemplo. Una vez se crean las Naciones Unidas en el 1947, el Partido Nacionalista ve la posibilidad de que Puerto Rico sea insertado dentro del esquema de las Naciones Unidas. Y el Partido Nacionalista, yo no sé si muchos de ustedes saben esto, tenía estatuto de organización no gubernamental en Naciones Unidas en 1947. Y ahí se hace un trabajo internacional del Partido Nacionalista. El Partido Independentista se forma en 1946, y también, y Rizario va a entrar en eso, también se hace un trabajo internacional. Cuando ocurre la insurrección nacionalista de 1950, esa credencial que tenía el Partido Nacionalista se la revocan allí mismo en Naciones Unidas sin dar explicación alguna, lo que parece una cosa insostenible, porque uno de los pilares de las Naciones Unidas de entonces en la Carta era el derecho a la libre determinación. En aquel momento los Estados Unidos tenían que rendir informes a la Asamblea General de Naciones Unidas sobre Puerto Rico. Cuando la ONU se crea, todos los países que tenían colonias tenían que someter al secretario general de la ONU y a la Asamblea General esos informes. Los Estados Unidos consideraba que no quería hacer eso y que iba a dar un cambio en el cariz o la forma en que se iba a perfilar la colonia. Y de ahí sale el invento del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Eso fue en el 1952, e inmediatamente el gobierno de los Estados Unidos les remite una carta al secretario general de la ONU
motu propio de que no iban a continuar rindiendo informes al secretario general de la ONU debido a que Puerto Rico había alcanzado un nivel de gobierno propio y que por tanto no tenían que informarle a la ONU. Inmediatamente se llamó a la Asamblea General a atender eso y a discutir y a debatir ese punto de si un país podía, ¿no?, por su propia iniciativa, decidir si podía remover, ¿no?, su obligación de dar, de presentar, ¿no?, un informe sobre las colonias. Y la Asamblea General decidió que no, pero con respecto al caso de Puerto Rico, desafortunadamente, con la resolución 748 de 1953, la Asamblea General remueve a Puerto Rico de la lista de territorios no independientes. Y entonces, desde ese momento, Puerto Rico sale del esquema internacional, deja de existir en términos de Naciones Unidas. El debate fue interesante. Por un lado, o sea, ahora es difícil no concebirlo, pero fue la India la que dio la batalla por el derecho a Puerto Rico a permanecer en la lista de territorios. El gobierno de Estados Unidos era mucho más fuerte y a través de un engaño y de varias maniobras que ustedes, ¿no?, conocen, ¿no?, el embajador de entonces, que es de estas viejas familias Cabot Lodge, que tienen que ver mucho con la banca, que tienen que ver mucho con las azucareras, que tienen que ver mucho, ¿no?, con la élite de este país, dijo que el presidente Eisenhower concedía la independencia a Puerto Rico inmediatamente si los puertorriqueños así la pedían. Y ahí fue que se voltearon los votos, porque hasta ese punto todavía no había seguridad de que los Estados Unidos pudiera ganar eso. Pero ganó en ese momento. Es por eso que hubo una respuesta, y fue el 1 de marzo de 1954, en el Congreso de los Estados Unidos, cuando Lolita Lebrón, Rafael Cancel Miranda, Irving Flores, Andrés Figueroa Cordero tirotearon el Congreso de los Estados Unidos, y esa fue la voz que oyó todo el mundo, que los puertorriqueños seguían siendo puertorriqueños y reafirmaban su nacionalidad, pasara lo que pasara. Hubo un periodo de muy difícil para la causa de Puerto Rico a nivel internacional, en parte por la represión tan abusiva que hubo en Puerto Rico contra el movimiento independentista, no solo el Partido Nacionalista, que abogaba, ¿no?, por la toma, por la lucha armada, sino también el Partido Independentista, que cree en la independencia a través de los votos. O sea, cualquier cosa que fuera independentista, pues fue severamente reprimida en ese momento. Entonces surge, ¿no?, el movimiento pro independencia en el 1959 fue el MPI. El MPI 59. Y entonces se propone una nueva agenda para la lucha internacional. Ya en el 1960 las Naciones Unidas aprueban la resolución 151415, que muchos de ustedes conocen, y el trasfondo de eso es que mientras los países en el mundo se liberan de las potencias europeas, de Francia, de Inglaterra, pues van surgiendo nuevas naciones en Naciones Unidas pidiendo membresía como países independientes. Y en ese momento esos países, tanto en Asia como en África, no se olvidaron de que todavía existían colonias en el mundo, y de ahí es que la resolución 1514 es tan importante, porque es la que rige y la que es válida hasta el día de hoy. Y es a través de eso que Puerto Rico vuelve a insertarse dentro del esquema internacional, pero fue con mucho trabajo. No fue hasta 1966 que tuvimos la oportunidad de ser oídos. Quiero volver un poco atrás, en el 1953, cuando la ONU discutía si Puerto Rico se quedaba en la lista o no se quedaba, se le prohibió la entrada al Partido Nacionalista a deponer en Naciones Unidas y se le prohibió la entrada al Partido Independentista. O sea, y eso es un dato bien importante. O sea, porque si la ONU se supone que sea una organización democrática, justa y equitativa, si hizo eso en aquel momento, yo que he estado ahí un poquito, yo no tengo no me sorprendería que eso se pudiera volver a hacer otra vez. ¿Okay? Y en el 66 es la primera vez que entran puertorriqueños a hablar sobre el caso de Puerto Rico, pero simplemente en ese momento el Comité Especial de Descolonización decide posponer una decisión indefinidamente, y no fue hasta 1971 que se toma la primera decisión de que Puerto Rico pertenece
al Comité Especial de Descolonización como un caso a ser discutido y de que el comité tiene jurisdicción sobre el caso de Puerto Rico. Eso fue lo único que se decidió en ese momento y fue nuestra lucha internacional, la de todos, la que nos ha llevado hasta el día de hoy a tener una resolución de Naciones Unidas que no solamente incluye el principio del derecho a la libre determinación e independencia, sino que en los 2 últimos años incluye párrafos relativos a la salida de la Marina de Estados Unidos en Vieques incondicionalmente, que devuelve esos territorios, y no solamente eso, sino que también limpie esos territorios. Es también en los 2 últimos años que se hace referencia a la libertad de los presos políticos. El año pasado, a la libertad de todos los que estaban presos, y este año a la libertad de los que aún quedan presos, ¿no? La resolución del año pasado, del 1999, fue en julio del 99 y no es hasta agosto del 99 que Clinton concede una libertad condicional, porque no fue una clemencia, o sea, fue una libertad condicional, que es una cosa muy distinta. Y entonces en esta nueva resolución del 2000 se reitera que esto, como un gesto de buena fe, por favor se liberen a todos los presos políticos puertorriqueños que quedan aún en cárceles norteamericanas. A mí me parece que es bien significativo que una cosa ocurra en el transcurso de un mes. O sea, que en julio hay una resolución de la ONU y que en agosto haya esa libertad condicional. Se parece mucho a la resolución de 1978, cuando hay una referencia a la libertad de los 4 nacionalistas presos. Y esa resolución fue en agosto del 78, en septiembre del 78 salen libres los 4 nacionalistas. Y eso lo que nos da es un ejemplo de que los Estados Unidos tiene que responder a presión internacional. ¿Okay? Usted no puede hablar de democracia si usted tiene a miembros o a gente que aboga por la libertad, ¿no?, de su país, presa en unas cárceles, en unas condiciones nefastas, en unas cárceles fuera de su propio país, fuera de Puerto Rico, con una sentencia excesiva. O sea, no se puede hablar de una cosa y la otra. Lo mismo que no creo que se pueda hablar de imperialismo y de democracia. O usted es imperialista o usted es democrático, pero las 2 cosas a la vez no puede ser, ¿no? Y yo creo que se están dando unas cosas a nivel internacional que son importantes. Número 1, este año, por primera vez en la historia del caso de Puerto Rico en la ONU, la decisión fue por consenso, o sea, fue unánime. Y ahí hay países, y hay países de todos los continentes. Para especificar, de Latinoamérica y del Caribe, tenemos a Chile, Cuba, Venezuela, Bolivia, Saint Lucia, Grenada, que son Caribe y Latinoamérica. De África tenemos a Mali, tenemos al Congo, Túnez, del Medio Oriente está Siria, Irán, Irak, del Asia está China, la isla Viti, está la Federación Rusa. Todos estos países han votado a favor de la resolución de Puerto Rico, y yo diría que es la resolución más fuerte. Es una resolución que habla de la salida de la Marina de Vieques, es una resolución que habla de la libertad de los presos políticos que quedan, es una resolución que habla de que se considere el caso de Puerto Rico en la Asamblea General. Y eso nos lleva a Lares. Lares fue la primera gesta donde Puerto Rico llegó a los oídos del mundo. Y ahora estamos en otra gesta, que es la de Vieques, que ha llegado a los oídos del mundo. Y tenemos resoluciones que nos están respaldando, no solo en la ONU, sino también en la Internacional Socialista. La Internacional Socialista es un grupo de los partidos políticos socialdemócratas en el mundo que han sido muy, muy consecuentes en los últimos 2 o 3 años con respecto al caso de Puerto Rico, cosa que no era así hace unos años. Esa es la organización que el Partido Independentista pertenece, que han hecho declaraciones fuertes con respecto al caso de Vieques, con respecto al derecho de Puerto Rico a su libre determinación, y tomaron un paso que no se da casi nunca. Es que han nombrado al Rubén Berríos presidente ad honorem de esa organización, cuando yo no creo que eso haya pasado nunca. Y el mensaje que le están dando a los Estados Unidos es: miren, nosotros somos representantes de partidos políticos en el mundo. Este señor representa la independencia de Puerto Rico, este señor hay que respetarlo. Así que ustedes pues tengan cuidado. Ese es el mensaje que se da. O sea, en el lenguaje internacional no se habla
de malas palabras, no se dicen cosas, pero hay unos lenguajes que todo el mundo los entiende. Y ese de nombrar a Rubén en una internacional socialista como presidenta en honor es muy importante y ese le preocupa a los americanos. Porque lo que sucede ahora es que ya como levantamos en la última resolución tratar de meter el caso de Puerto Rico en la Asamblea General, quiere decir que todos esos partidos de la Internacional Socialista ahora están obligados en sus países a hacer ese cabildeo para que el voto aquí en la Asamblea General sea a favor. Y hay otra cosa que es también muy importante, no solamente esto se queda a los niveles oficiales, sino también se queda a los niveles populares. A mí me parece, o sea, en Naciones Unidas lo único que se hace es tomar votos. O sea, si usted va a la Asamblea General, ¿cuántos a favor, cuántos en contra, cuántos abstenidos? Para llegar a los votos a favor, sí hay que hacer el trabajo de base en esos países. Y no es solamente la gente que hace el trabajo internacional, es la gente que tiene contactos en esos países. O sea, si usted está en un sindicato y tiene relaciones con un sindicato en Venezuela, llame a ese sindicato para que ese sindicato pase una resolución a favor del caso de Puerto Rico y de la independencia de Puerto Rico. Si usted pertenece a asociación de profesores y esa asociación de profesores tiene relación con asociaciones de profesores en otros países, llámelo y dígale, pasen una resolución a favor del caso de Puerto Rico en sus respectivos países. Y así usted va creando esa base que obliga a esos gobiernos a decidir a favor del caso de Puerto Rico, ¿no? O sea, que no puede venir todo de arriba, de tratar de hablar con el presidente o con el ministro de Relaciones Exteriores, no. O sea, tiene que haber esa presión en el país mismo. Esa presión la hemos visto en Venezuela, la hemos visto en Santo Domingo, ¿no? Recientemente estuvimos en Santo Domingo con respecto al caso de Vieques, la hemos visto en Bolivia. Y se les hace muy, cuando la base, el pueblo de ese país, el pueblo boliviano, el pueblo venezolano, apoyan la causa nuestra, o sea, se le hace muy difícil allá arriba a los cancilleres decir, no voy a votarle a favor a esto. Y a los norteamericanos se les hace muy difícil poner esa presión para cambiar aquí, ¿no?, las votaciones. Yo quería, ¿no? O sea, a mí me gusta ser un poco más realista, no quería leer, no quería dar un discurso, pero me gusta hablar del qué hacer. O sea, yo creo que ya que tenemos esta resolución que es unánime y que incluye una referencia a entrar a la Asamblea General, ahora es el momento de actuar y usar todos esos contactos que tenemos alrededor del mundo. O sea, no es solamente el nuevo movimiento, los no alineados, la Internacional Socialista, la ONU, sino que también hay que fomentar ese trabajo que va, ¿no?, en país a país de la gente que conocemos, de las organizaciones que conocemos, políticas, cívicas, religiosas, culturales. Quería añadir que el año que viene otra vez pues se vuelve a discutir el caso de Puerto Rico en Naciones Unidas. Me parece que la batalla va a ser bien cuesta arriba, debido a que con esa referencia a la Asamblea General los norteamericanos van a hacer todo lo posible por posponer. Así que quiero dejarles con esa inquietud y con ese deseo de trabajar para que no solamente en Estados Unidos, sino que cualquier contacto que ustedes tengan en cualquier parte del mundo sea utilizado. Ahora es mucho más fácil porque tenemos internet, no hay que gastar tanto, o sea, podemos hacer esos contactos, podemos nosotros mismos ya mandarle la resolución hecha. Usted quiere una, mira, aquí está, y no la tiene ni que escribir, y se la escribimos en inglés y en español y hasta en francés si quieren también. Eso era todo. O sea, desde Lares hasta hoy, pues seguimos siendo una nación, y es la nación puertorriqueña, estemos donde estemos. Estamos en Puerto Rico, somos nacionales puertorriqueños residentes en los Estados Unidos y somos nacionales puertorriqueños residentes en cualquier parte del mundo, cuya obligación es luchar por esa independencia que tanto ansiamos. Muchas gracias. Muchas gracias a la compañera Vanessa Ramos, lo cual me acuerda que mi nombre es Eri Ramos, no me presenté, pero un placer para todos. Yo creo que lo que planteó la compañera se resume en una palabra, es consistencia. Puerto Rico ha sido consistente en mantener una dirección y mantener la lucha de la independencia viva. Siempre, cuando quede un solo independentista vivo, eso es suficiente para que la llamarada siga. Así es que nos corresponde a toditos mantenerla con, tú sabes, mantenerla con oxígeno para que se mantenga viva la llamada de la nacionalidad puertorriqueña. Bueno, ahora me place presentar al profesor José Manuel Torres Santiago,
que va a compartir sus inquietudes con ustedes. Yo no sé si me voy a tardar los 20 minutos asignados, porque el tema que me pidieron que hiciera es establecer cuál ha sido la lucha de los puertorriqueños por su independencia desde que se empezó hasta la llegada del Grito del Ares. Obviamente tenemos que remontarnos y hacer claro que la primera invasión europea ocurrió el 12 de octubre de 1492 con la llegada de Cristóbal Colón reclamando territorios que no le pertenecían porque eran dueños de ellos las sociedades taínas que vivían en el Caribe, en las Lucayas y en las Antillas Menores y las Antillas Mayores. Colón, el primer invasor. De Colón hay que decir que fue también el primer esclavista porque introdujo la esclavitud a través de una institución llamada las encomiendas. En el caso particular de Puerto Rico, la invasión primera ocurre el 19 de noviembre de 1493 y esa invasión curiosamente es hecha a través del puerto de Guánica, que en la época se llamaba Guainía, y Guainía era el cacicazgo principal de los Agüeybanas, entre ellos Agüeybana el Viejo y Agüeybana el Joven. Puerto Rico no empieza la colonización y la conquista hasta el año de 1508, el 12 de octubre de 1508. Y precisamente por el puerto de Guánica es que llega Juan Ponce de León. Hay la creencia de que los taínos, que eran los indios residentes en Puerto Rico para la época, recibieron en paz a los españoles. Eso fue cierto y hasta llegaron a un acuerdo a través del ritual del Guaitiao, que era un ritual de bienvenida y de hermandad y de hospitalidad que los indios practicaron, pero que Juan Ponce de León violó, porque en primera intención lo que le interesó fue el oro y empezó la explotación del indio en las minas de oro, especialmente en los ríos, con el lavado de las arenas de los ríos para obtener el oro. También con la llegada de Juan Ponce de León empieza también a la transformación étnica de Puerto Rico, porque es el momento que empiezan ellos a abusar a las mujeres indias y empieza a ocurrir el sincretismo biológico, cuando empiezan a nacer niños y niñas que son fruto del cruzamiento de raza entre español y taíno. El resultado que da el ser humano que llamamos mestizo. Posteriormente, cuando se introducen los negros, que estaban incluidas también las negras a través del proceso de la esclavitud, ocurre también el sincretismo biológico. Con la unión de la negra y del conquistador español nacen los mulatos. Y se da el caso también étnico del cruzamiento entre indios y negros que produce al ser humano que se llama sambo. Y de esa fusión de mestizos, zambos y mulatos, a través de un proceso de cruzamiento continuo, se va a formar lo que se llama el puertorriqueño. Por eso es que cuando hablamos de puertorriqueño estamos haciendo alusión a tres culturas y a tres trasfondos culturales: África, en el caso de los europeos, España en particular, y la sociedad taína. Muchos aquí en Nueva York han idealizado la sociedad taína y eso vale, porque lo han cogido como recurso para desarrollar una identidad. Pero hay que primero señalar que los taínos fueron los primeros en la lucha por la independencia y la libertad en Puerto Rico. Fueron taínos los que llevaron a cabo el primer experimento científico en América, con el hundimiento en las aguas del río Guaorabo de un español
llamado Diego de Salcedo, que aparece en nuestra historia porque los indios lo hundieron en las aguas. Pero detrás de los de Salcedo hay que señalar que los indios de Puerto Rico sabían que los españoles se morían, porque en el primer viaje Colón, cuando naufragó la Santa María, dejó un grupo de hombres en la Quisqueya, que es lo que es hoy Santo Domingo y la República Dominicana. Y cuando él regresó en el segundo viaje encontró que los habían matado a todos. No se sabe por qué razón, pero suponemos que fue por las acciones de los españoles, porque ellos vinieron los conquistadores españoles y los exploradores, hombres solos, en un largo viaje que tardaba más de un mes a llegar a las aguas del Caribe, y eran hombres que venían sin mujeres y aprovecharon la oportunidad de ver una sociedad desnuda como era la de los taínos, que no usaban ni taparrabos, que era desnuda completamente. Las mujeres quizás cuando llegaban a la pubertad usaban un pedazo de tela de algodón que llamaron nagua, de ahí posiblemente el origen de la palabra enagua, pieza que yo no sé si se usa hoy día o no. Pero no pensaba que fuera tan hilarante. Desde primera instancia hubo contradicción entre los taínos y los españoles. En 1510 se ocurre el hundimiento de Salcedo en las aguas, y ocurre a base de un plan que traza un viejo cacique de lo que es hoy Añasco, llamado Urayoán, que le plantea al jefe taíno, a Guaymán el Bravo, de si es posible hacer la prueba de que eran inmortales o no, para darle la lección al pueblo taíno, que creían que eran dioses porque trajeron armas de fuego, trajeron caballos, trajeron látigos y trajeron un tipo de armamento que era el típico para pelear en Europa con los españoles o los países europeos, pero que era un armamento que no estaba diseñado para pelear en el Caribe, pero que lo utilizan eficazmente, ya que lo que los taínos tenían para pelear era la flecha y la macana. Y había la creencia y el miedo en el pueblo taíno, y deciden hacer este experimento. El experimento duró 3 días, y es el siguiente. Salcedo iba a cruzar el río Guaurabo en lo que es hoy día Añasco. El río se llama hoy día Río Grande de Añasco, y los indios se le ofrecieron cruzarlo en los hombros. Y él, pues, ese pon me parece que implicaba que no se iba a mojar las espaldas. Y cuando lo van cruzando en el río, en el medio del río, lo viran upside down, como dicen en inglés, y lo aguantan. Y obviamente, pues, Salcedo se murió. Pero había la creencia que también utilizaron los curas españoles cuando empezaron a cristianizar a Puerto Rico, de que ellos tenían una figura llamada Cristo, que vino del reino de los muertos al 3er día. Los indios sacaron a Salcedo de las aguas y lo pusieron a la orilla del río, y esperaron 3 días exactamente porque a ver si resucitaba, y lo que salieron fueron los malos olores del cuerpo putrefacto de Diego de Salcedo. Pero eso fue un paso para el siguiente hecho. Guainía era la región suroeste de Puerto Rico, es lo que es Yauco, Guayanilla, Guánica hoy día, y ahí estaba el cacicazgo principal de la Federación de Yucayeques, porque habían 30 yucayeques o pueblos taínos que tenían cada uno un jefe, un cacique o cacica, porque allí las mujeres podían ser cacicas, y todos los 30 yucayeques que había tenían un cacique general que era Guaymán el Bravo. Esta es la idea de la Federación Americana, de tener un presidente de todos los estados. Ya esa idea estaba en la cultura taína, que no es original de la gente de Washington,
y los que pelearon la independencia de los Estados Unidos. Agüeybanes Bravo y Guainía estaban bajo el poder y la encomienda de un conquistador llamado Cristóbal Sotomayor. Cristóbal de Sotomayor, que se había hecho amante de la hermana de Agüeybanes Bravo, Juanina. Eso de Pocahontas y de la Malinche, la hija de la chingada de México, se dio primero en Puerto Rico. Es un caso de que esta india, esta mujer se va con un conquistador y se convierte en su amante. Y no fue por obligación, porque Juanina delató a los suyos cuando celebraron el areito, donde iban a planear la muerte de Sotomayor. La muerte de Sotomayor ocurre en 1511 y es Agüeybanes Bravo el que personalmente lo flecha y lo macanea hasta dejarlo muerto. Todavía queda la leyenda en el pueblo de Guánica, que es uno de los lugares donde estaba establecido el cacicazgo de Guainía. Hay la leyenda allí de Guanina, que murió y que de amor, y que por eso nació una ceiba inmensa que está en el lugar. Yo lo que creo que no murió de amor nada, que los indios la justiciaron cuando ocurrió la declaración de guerra. El próximo paso a dar fue la declaración general de guerra de los taínos contra los españoles, los conquistadores españoles. Fue una guerra sangrienta que casi no se discute en los libros de historia, ni se incluye. El caso de Salcedo se sabe superficialmente de que murió ahogado, pero que eso formaba parte de un plan para desarrollar la guerra taína. Y esta guerra es tan brutal que dura hasta el 1533. Todavía se dice que Agüeybanes Bravo estaba vivo, o su sombra recogía los territorios de Boriken para luchar y expulsar a los españoles de Puerto Rico. La sociedad taína de Puerto Rico y del Caribe, de las Lucayas, de las Antillas Menores y las Islas Vírgenes y las Antillas Mayores en general, fueron exterminados. No solamente exterminados por la guerra. Por ejemplo, el caso de guerra era que si mataban a un cacique y los españoles sabían esta realidad de la sociedad taína, el pueblo taíno dejaba de pelear para ir a enterrar al cacique. Y en el entejamiento pues fumaban la cojoba, que era una droga, y bebían chicha, que era un licor hecho a base de maíz, y quedaban embriagados y dormidos, y eso lo aprovechó los españoles. Como los indios eran numéricamente superiores al número de conquistadores, esperaban que se durmieran en los batelles, y cuando estaban dormidos venían y los mataban y los masacraban. Eso está referido por la elegía sexta de la elegía a las Antillas, escrita por se me olvidó el título, Juan de Castellano. Y la elegía sexta en particular es la que está dedicada, gracias, a Puerto Rico. Los indios dan el primer ejemplo de que prefieren morir a ser esclavos. Eso tampoco se dice muy poco en la historia escrita de Puerto Rico. Y dejan su sangre y dejan su ejemplo en la cultura y en la historia política y en la historia de la lucha por la independencia, porque los rebeldes del Ares se llamaban los hijos de Agüeybanes el Bravo. Escribían Agüeybanes de una manera incorrecta, pero se llamaban los hijos de Agüeybanes el Bravo. Esto dio paso a la vez que la conquista española se está dando la entrada de negros a Puerto Rico. Muy pocos conocen que entre los conquistadores vino uno como Juan Ponce de León, que era un negro, que se llamó Juan Garrido. Y Juan Garrido fue el primero que introdujo el trigo en América.
fue conquistador de la Florida y fue entre los conquistadores también de México. No lo mencionan porque es negro, o era negro, pero que era un caso peculiar que hacía excepción en la historia del Caribe y en la propia historia de España. Obviamente era un hombre muy educado y rico en conocimientos agrícolas. La lucha no termina allí porque sí se empieza a formar la nacionalidad puertorriqueña con el cruce de raza, a pesar de que no me gusta mucho la palabra de raza, pero se hace más entendible. Y así van naciendo generaciones que se sienten cada año que pasa menos españoles y más acriollados en el caso de Puerto Rico. Y es una sociedad criolla que se viene ya a formar plenamente en el siglo XIX y a definirse con el Grito de Lares. Pero antes del Grito de Lares hay que mencionar el caso particular de que fue en el siglo XIX una mujer de nombre María Mercedes Barbudo, mulata, quien es capturada por primera vez por conspirar y tener un grupo de conspiradores para eliminar el gobierno tiránico de España en Puerto Rico. Hoy día pues es un poco más conocida esta mujer, pero que no se le ha dado el crédito debido en la historia del independentismo y en la historia de Puerto Rico. Fue exilada a Cuba y de Cuba fue a Venezuela. Recientemente se acaba de publicar un libro que yo todavía no lo he terminado de leer, donde dan testimonio de lo que dije de ella como mujer libertadora, como mujer de ser la primera mulata o de la raza negra en Puerto Rico que inicia una lucha por la libertad del país. En 1838, los hermanos Juan y Andrés Vizcarrondo, que eran generales del ejército de España en Puerto Rico, preparan una conspiración dentro del ejército con el propósito de tumbar el gobierno español en Puerto Rico, pero son capturados. Juan y Andrés logran escapar a Venezuela y son en el tiempo lo que llamó Betance los pioneros. Junto a él estaba Andrés y Juan Vizcarrondo, estaba Buenaventura Quiñones, creo que era cuñado de uno de ellos, y a Buenaventura lo encarcelaron en el Morro y allí amaneció un día ahorcado. Ellos dijeron que él cometió suicidio, pero lo que se cree fue que fue ejecutado por los españoles. Esta gente que estamos hablando ya pertenecen a un nivel de clase social hacendada. Que es el siglo donde los ricos, gente que pertenecían a esa clase criolla, se sentían puertorriqueños y se sentían o estaban oprimidos por la presencia de peninsulares o españoles que tenían beneficios que no se les daba a estas personas. En el 1867, producto de la lucha por la abolición de la esclavitud, segundo Juiz Belvi presenta en las Cortes Españolas el proyecto para la abolición de la esclavitud, que es un documento que nos dice que ya era innecesaria la esclavitud y que había que abolirla y eliminarla con indemnización o sin ella. El que escribe el documento es el segundo Juiz Belvi, quien poco tiempo después tuvo que reunirse con Betance para salir del país, producto de que le habían solicitado para la presencia en la fortaleza para expulsarlo o exilarlo en España. Así llega el 23 de septiembre de 1868, que es la fecha del Grito de Lares. Tengo que decir aquí que la fecha original para el Grito de Lares era el 29 de septiembre de 1868, que debido a que hubo un delator o España estaba en conocimiento de
de que iba a ocurrir este movimiento. Este movimiento tuvieron que adelantarlo 6 días antes o 5 días antes. España tenía conocimiento de que algo iba a ocurrir y ocurre el 23 de septiembre de 1868. Lo que es clave en ese momento es que ha quedado para la historia la discusión del lado separatista de ese movimiento, pero que se ha echado o se ha desconocido el lado anexionista que había entre los rebeldes de Lares. El contexto económico en que se da el grito de Lares es el de dos culturas económicas, la cultura del café y la cultura de la caña de azúcar. Y estaba organizado el país en juntas que se esperaba que se rebelaran el 23 de septiembre de 1868, pero que no lo hicieron así. Y se cree que la parte de las juntas azucareras eran proanexionistas. Hay que señalar aquí que el anexionismo nace del independentismo, porque había algunos creyentes en el independentismo que al separarse de España, hacer la independencia y llamar a los Estados Unidos para hacerse miembros de la Unión Americana. Eso está presente en el Grito de Lares. Sin embargo, en el propio Grito de Lares hay un americano, Matías Brugman, que era separatista, pero en la línea hispanoamericana. Y esto apenas se ha discutido plenamente, lo discute y presenta el caso el historiador, el autor de la historia de la insurrección de Lares, ¿cómo se llama este hombre? Que era periodista. Bueno, Pérez Mori, gracias otra vez. Pérez Mori, en el libro Pérez Mori se plantea este hecho de que los anexionistas estaban en conflicto con los separatistas que creían en la independencia independientemente de los Estados Unidos. Pérez Mori pone esta gente de ejemplo y señala que a la hora de la Revolución de Lares no aparecieron los que se iban a rebelar de la Junta, que estaban más allá de la de Lares, la de Arecibo, la de Camuy y la de San Sebastián. No pelearon. Se cree que esto fue uno de los problemas que tuvo la insurrección. Si se leen los 10 mandamientos de los hombres libres, allí aparece la abolición de la esclavitud como el primero de los 10 mandamientos. También incluye la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad de comercio, la libertad de votar nuestros impuestos, la libertad de elegir nuestras autoridades. Es decir, que Betances presenta lo que se llamaría en inglés un Bill of Rights para el pueblo puertorriqueño. Y es un Bill of Rights superior al Bill of Rights de los norteamericanos, porque elimina la esclavitud, mientras en cambio en el Bill of Rights de los americanos estaba la sociedad libre, era la sociedad blanca, principalmente varones, y no consideraban a los negros como liberables en ese momento. Les dejo aquí para darle paso a José Antonio y para contestarle la pregunta. Como está la conspiración. Mucho, pues, para que vean. Somos más bravos de lo que alguna gente habla. Quiero agradecer al señor Torres Santiago por sus palabras y quiero presentar al compañero José Irizarry, profesor del Boricua College y dirigente del PIB, quien va a dirigirse a todos ustedes.
Buenas tardes o buenas noches. Digo buenas tardes porque empezamos de tarde, a las 6. y realmente con la exposición que ha hecho José Manuel Torres Santiago, la licenciada Vanessa, realmente me crea dificultades en el desarrollo de mi presentación, ya que muchos de los puntos que habíamos escogido han sido presentados muy elocuentemente por ambos compañeros. Pero realmente nos llena a nosotros de alegría, de regocijo, la conmemoración de la gesta de Lares. Y nos llena de alegría y de regocijo porque realmente evidencia, reafirma lo que nosotros somos, puertorriqueños. Y esa puertorriqueñidad tiene su origen en Lares, tiene su origen el 23 de septiembre en el Grito de Lares. Lares es para nosotros realmente tal vez la gesta histórica que sintetiza todas esas aspiraciones de lucha descritas en gran medida por José Manuel Torres Santiago, de los indios nuestros, de los indios que lucharon por recuperar las tierras que le fueron usurpadas por los colonizadores, de los indios que lucharon por superar y liberarse de la sociedad infernal que le imponen los conquistadores. Lares sintetiza además las luchas y la rebeldía de las etnias africanas que fueron arrancadas de África y fueron esclavizadas en nuestro territorio. Lares es la culminación del proyecto de independencia de las grandes guerras libertadoras que librara Simón Bolívar, San Martín y Sucre en nuestra América Latina. A ese Lares es el que honramos hoy. Ese es el Lares que nos legaron los patriotas Ramón Emeterio Betance, Manolo el Leñero, Clemente Parrilla y todos los que lucharon allí por la independencia de la patria de Puerto Rico. Ese Lares, sin duda alguna, que fue lleno de sacrificio, donde también las mujeres puertorriqueñas de ese entonces tuvieron una participación en la lucha de nuestra independencia, no solamente Mariana Bracetti, sino también los hombres de los revolucionarios que también trabajaban en esconderlos, en proteger a sus hombres y a la misma vez en facilitar algunos instrumentos para la preparación de la gesta gloriosa de Lares. Ese sacrificio de esas mujeres, la sangre que derramaron allí los hombres que con ardor y valentía crearon así la metamorfosis de lo que es hoy la patria puertorriqueña. Esa sangre que cayó en nuestra tierra donde nosotros hemos nacido, donde han nacido los padres tal vez de los jóvenes que nos acompañan aquí en la noche de hoy. Esa tierra ha sido así la metáfora, la síntesis de la patria puertorriqueña, esa tierra ensangrentada por los patriotas de Lares. Hoy podemos ver en Lares todo lo que enseña Lares. En primer lugar, queremos establecer que Lares, a pesar de que es la síntesis nuestra de la lucha de independencia, que es lo que alumbra realmente nuestro espíritu de combate, nuestro espíritu de consistencia, nuestro espíritu de seguir luchando todos los días por la independencia de Puerto Rico, de enfrentarnos a todas las condiciones, a las condiciones adversas de la naturaleza, a todas las condiciones adversas que nos ha presentado en algunos momentos históricos la sociedad puertorriqueña. Lares también es la antítesis y fue la antítesis de las políticas
de las estrategias políticas de los gobernantes españoles en Puerto Rico. Lares fue la antítesis, porque fue Lares el que realmente, es decir, la presencia de Lares, la que realmente atemoriza a los gobernantes españoles, y en este caso a la corona de España, a tener que dar en Puerto Rico, a realizar en Puerto Rico una reforma en el orden político y en el orden representativo de la sociedad puertorriqueña. En el año 1869, producto directo de la influencia de Lares, España permite así la participación electoral y ocurre así la elección de diputados al Parlamento español, inclusive aumentando la representación de los diputados que tenía Puerto Rico en el Parlamento español de 7 a 11 que van a representar allí al pueblo de Puerto Rico ante el Parlamento español. Y eso, sin duda alguna, fue la influencia del grito de Lares. Lares también, y esto es 2 años inmediatamente antes de ocurrir lo de Lares, en el año 1878, como bien señalara José Manuel, es decir, la proclamación de los 10 mandamientos de los hombres libres, que realmente era, yo diría así, que delineaba realmente ya el carácter democrático de la República de Puerto Rico, donde se establecía no solamente la abolición a la esclavitud, sino el derecho y el respeto de la participación, de la asociación, de la celebración religiosa, del libre culto y el derecho de participación en los órdenes económicos y políticos de la sociedad puertorriqueña, delineados así por Betance en esta declaración de los 10, esta proclamación, perdón, de los 10 mandamientos de los hombres libres, delineaba así ya ese carácter democrático de lo que sería la república que formarían los revolucionarios de Lares. Esas influencias, esas reclamaciones también van a presionar a las autoridades españolas en Puerto Rico a eliminar las leyes omnímodas que habían estado prevaleciendo en Puerto Rico por más de 40 años, donde los capitanes generales, los gobernadores, gobernaban dictatorialmente en la isla, y esas leyes van a ser abolidas, y así se va a permitir la participación y la formación de los 2 primeros partidos políticos que emergen en Puerto Rico en el año 1870, que fue el Partido Reformista Liberal y el Partido Ortodoxo Incondicional Español. Lares no solamente va a permitir esa amplitud, esa ampliación o esa apertura en el proceso político o en el orden político de Puerto Rico, sino que también 5 años después, el 21 de marzo de 1873, y aquí bajo influencia indirecta del grito de Lares, España decreta la abolición de los esclavos, de la esclavitud en Puerto Rico. Y desde entonces surge así la libertad de los otros puertorriqueños que eran esclavos, y contribuye esto en gran medida a la unidad de la nacionalidad puertorriqueña, que estaba separada entre peninsulares, ibéricos, blancos, negros libres, negros mulatos esclavos, negros esclavos, y es toda esa división que era prototipo de la identificación que se hacía de los puertorriqueños, va a ser superada ya con la libertad de todos los esclavos. Lares no solamente va a abrir esa apertura o va a abolir la esclavitud en Puerto Rico, Lares también va a ser también un elemento muy importante
en el proceso del autonomismo de Puerto Rico. Va a ser un elemento muy importante, porque sin duda alguna, después del Lares, los autonomistas, y en este caso el Partido Autonomista, dirigido por Román Valdoriotti de Castro, va a ver también que esa influencia del autonomismo o que sus líneas políticas autonomistas están también cuestionadas por el planteamiento de la independencia del Lares. En el año 1895 se desata en Cuba la tercera guerra de independencia dirigida por José Martí. Guerra de independencia que le cuesta al pueblo puertorriqueño alrededor de 1000 hombres que mueren en Cuba defendiendo y reclamando la independencia para Cuba. Esos hombres que mueren en Cuba, que sin duda alguna hacen realmente esa unidad de esos proyectos de independencia que se daban a mediados y a finales del siglo pasado por la independencia de Puerto Rico y Cuba, consolidan esa hermandad puertorriqueña cubana que en alguna medida se ha manifestado, esa solidaridad se ha manifestado muy firmemente en las Naciones Unidas por el comandante Fidel Castro, por el gobierno de Cuba, que ha estado así defendiendo la independencia de Puerto Rico en las Naciones Unidas, a pesar de todas las presiones y a pesar de todos los chantajes que le han hecho el gobierno de los Estados Unidos para que Cuba renunciara a la posición representada de ellos en las Naciones Unidas, de llevar ante el Comité Colonial la discusión en el caso de Puerto Rico. A pesar de todas esas presiones, Cuba ha contestado que Cuba nunca renunciaría a esa defensa, porque es un compromiso histórico que fue sellado en el año 1895 en el suelo cubano, donde murieron 1000 patriotas por la independencia de Cuba. Así Lares está presente también ese mensaje de independencia que se da en Cuba, porque el Partido Revolucionario en su plataforma política definía no solamente la independencia de Cuba, sino también la independencia de Puerto Rico. A esa independencia es que España le tiene miedo, a ese Lares del 68 es que España le tiene miedo, y en el año 1897 España le concede a Puerto Rico la autonomía a Puerto Rico, le concede así un gobierno autonómico donde le daba más ventajas que realmente que las condiciones actuales de esa llamada autonomía del Estado Libre Asociado, que no es otra cosa más que un colonialismo disfrazado. Y así Lares ha estado siempre presente en nuestro proceso histórico. Ya con la intervención norteamericana, que invaden así nuestra isla y de un solo plumazo eliminan el gobierno autónomo, establecen la ley Foraker, establecen así el gobierno civil de los Estados Unidos, permiten el desarrollo de la participación política en Puerto Rico, porque ya esa participación, ese deseo de expresión y de participación de los puertorriqueños, los americanos no podían, ni se atrevían a no permitirlo, a no dejarse que se manifestase, porque sabían ya lo que había ocurrido en Lares, que sabían lo que había ocurrido en Cuba, donde en Cuba todavía en las fuerzas revolucionarias, a pesar de que llega un momento en que en Cuba esa independencia con la muerte de José Martí en Dos Ríos queda sumamente bastante debilitada, y lo que realmente ocurre en Cuba es prácticamente un colonialismo más amplio, donde los cubanos podían tal vez nombrar en términos teóricos su presidente y establecer su gobierno,
pero realmente el poder de la sociedad o de la nación cubana estaba definido en la enmienda Plar, establecido por los Estados Unidos, la cual le otorgaba el derecho de intervenir cuando así lo considerara necesario para defender los intereses, los intereses de los Estados Unidos en Cuba. Y así realmente, como manifestó la compañera Vanessa Ramos, señalando que la independencia de Cuba realmente fue una independencia pelele. Pero independiente de esa situación, en Puerto Rico surge el Partido Unión de Puerto Rico, que se convierte en el partido mayoritario. Igualmente surge en Puerto Rico en ese entonces el Partido Republicano, que hoy en día se llama el PNP, el Partido Nuevo Progresista, que realmente es el mismo partido que ha estado defendiendo el colonialismo y la entrega de Puerto Rico a los Estados Unidos, que ha estado defendiendo desde el 1900 la anexión de Puerto Rico a los Estados Unidos, el partido que realmente se ha convertido en el instrumento de la política anexionista norteamericana en Puerto Rico. Pero surge así el Partido Unión Puertorriqueña, y en ese partido van a haber dos grandes dirigentes de la lucha de independencia, que evidentemente la historia nuestra, a pesar de que se ha reconocido esas grandes aportaciones, por representar en ese entonces, tal vez pues los sectores más cómodos de la sociedad puertorriqueña, de la sociedad más educada de ese entonces, pero que sin duda alguna, independiente de su formación de clase, algún día la historia va a reconocer la gran labor que realizara por Puerto Rico en ese entonces José de Diego, como Matienzo Cintrón, como los portavoces de la independencia de Puerto Rico. Y José de Diego y Matienzo Cintrón, que eran dirigentes en este Partido Unión de Puerto Rico, van a defender en ese partido las aspiraciones de los revolucionarios del ARE, van a defender la independencia. Y ese partido prácticamente, a pesar de que aglutinaba a los otros sectores anexionistas también, ese partido, más de la mitad prácticamente estaban a favor de la independencia de Puerto Rico. Es decir, se tenía como enmienda, lo que se conoce como la quinta enmienda, tenía así la independencia de Puerto Rico en la plataforma del Partido Unión de Puerto Rico. Y esa lucha que libra José de Diego, Matienzo Cintrón, en defensa de la independencia y de defensa de nuestro idioma, en defensa de nuestra cultura, ante la agresividad cultural de los Estados Unidos, que defienden los intereses de los trabajadores en gran medida ante la imposición de las leyes y de las leyes económicas y de las leyes laborales que establecen los Estados Unidos en Puerto Rico. José de Diego desempeña así una gran defensa, no solamente en el idioma, sino por la independencia de Puerto Rico. Y esa defensa que hace Matienzo, que hace de Diego, evidentemente también va a tener una influencia para que así los Estados Unidos diera para Puerto Rico, estableciera algunas reformas para confundir así o para tratar de apaciguar esa inquietud dentro de este partido, y va a establecer así la llamada Ley John, donde nos imponen así la ciudadanía americana. Y nos imponen la ciudadanía americana, con el objetivo fundamental de tener un documento histórico
un documento no solamente histórico, sino jurídico. Un documento jurídico que obligara, que forzara a los puertorriqueños a servir en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, a servir en el ejército. Desde ese entonces, el pueblo puertorriqueño, por esa imposición, ha dado una cuota muy grande de vida que se manifestó, que fue muy evidente esa pérdida de jóvenes puertorriqueños, no solamente en la Primera Guerra Mundial o en la Segunda Guerra Mundial, sino que fue mucho más grave en la Guerra de Corea y en la Guerra de Vietnam, producto de esa imposición de la ciudadanía americana en el 1917. Así, durante ese proceso del Lares del siglo pasado, del 68, en el siglo XIX, en los años del año 1922, se organiza el Partido Nacionalista. En los años de 1922 ingresa a ese partido el licenciado, el doctor Pedro Albizu Campos, quien regresaba recientemente de graduarse de la Universidad de Harvard, de obtener su doctorado en Derecho, y Albizu, que va a militar al Partido Nacionalista, que se establece en Ponce, inmediatamente empieza a militar en el Partido Nacionalista, y ya en un periodo de muy poco tiempo, ya en el año 1924-25, se destaca como dirigente de ese partido. En el año 1925 ocupa la vicepresidencia y en el año 1932 es nombrado presidente del Partido Nacionalista. Que el proyecto de independencia de Puerto Rico es el proyecto de todos. Es el proyecto de todos los que creemos en la independencia de Puerto Rico, de todos los que creemos en el Lares de ayer, de hace 132 años, de los que creemos que tenemos que hacer una patria para las nuevas generaciones. Tuve la oportunidad de ver que esa acción, ese ejemplo que nos daba Rubén, sintetizaba esas aspiraciones del grito de Lares. Tuve la oportunidad de ver que esa acción de Rubén, ese entendimiento, esa tolerancia, crearía la apertura para que haya hoy en día ese diálogo, esa convergencia de respeto, convergencia de entendimiento, donde cada organización o cada cual pueda definir dentro de la diversidad de tareas que hay para la lucha de independencia, de realizar cada organización lo que crea conveniente, pero también vi el entendimiento de que el Partido Independentista se abría a esos sectores para que así trabajemos como hermanos y realicemos el proyecto que así soñó Betance, que derramara su sangre Manolo el Leñero, de Clemente Parrilla, y que hagamos el grito de Lares una realidad para el futuro de la independencia de Puerto Rico. Buenas noches.